En el vasto universo del fútbol existen entrenadores que resuenan con fuerza. Mourinho, Guardiola, Ferguson, sus tácticas, sus gestos icónicos, la visión que tienen del deporte. Entre todos esos grandes hay uno silencioso cuyo legado es sencillamente inigualable. Un hombre que con una calma inquebrantable lo ganó absolutamente todo. Y aún así, su grandeza fue ignorada, incluso menospreciada. Su nombre, Vicente del Bosque. Solamente hay un entrenador en toda la historia del fútbol que ha conquistado la Copa del Mundo, la Champions League, la Eurocopa y el Mundial de Clubes en su carrera. Piensen en ello, nadie más lo ha logrado, ninguna leyenda, solamente Vicente del Bosque. Pero antes de tocar la gloria, Del Bosque conoció el fútbol desde sus cimientos. Pasó años como jugador del Real Madrid, un mediocampista defensivo que no deslumbraba con fuegos artificiales, sino con inteligencia y serenidad. Se mantenía tranquilo, con pocas palabras, pero con una visión del juego clara. Fue esa misma calma que lo llevó a dirigir divisiones inferiores del club, aprendió a manejar egos, a construir equipos desde la unidad, a entender qué tipo de talentos funcionaban mejor juntos, y esa fue su base. Una base sólida, pero poco llamativa para el glamour del fútbol. Cuando en 1999 fue nombrado entrenador oficial del Real Madrid, la noticia fue vista con escepticismo. Un tipo tan tranquilo para un vestuario lleno de figuras. Pocos apostaban por él, pero Del Bosque, con su sabiduría innata, construyó un equipo que dominaría Europa. Transformó la defensa, dio libertad ofensiva a sus estrellas. Su audacia táctica sorprendió al mismísimo Sir Alex Ferguson cuando destrozaron al Manchester United en la Champions del 2000, y a partir de ahí, la avalancha. Con él llegaron Figo, Zidane y Ronaldo. Del Bosque no solamente los manejó, los hizo jugar como un equipo. ¿El resultado? 2 Copas de Europa en apenas 3 temporadas, 2 ligas, una Supercopa de Europa y una Intercontinental. Una hegemonía europea que no se veía desde la época de Di Stéfano. Él era el cerebro, la humanidad detrás de la maquinaria galáctica. Y sin embargo, tras ganar 2 Champions League y 2 ligas en solamente 4 temporadas, Florentino Pérez lo despidió. La razón, demasiado aburrido. Decía que no encajaba con el glamour de los galácticos. Una decisión que hoy sabemos fue un desastre, ya que como todos sabemos, el Real Madrid prefiere destruir equipos perfectos solamente para tener a los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Jugadores y entrenadores que a la larga no terminan rindiendo, ya que como hemos visto en la era reciente esto ha pasado al menos 3 veces y el último no fue hace mucho. Pero volvamos al 2003. El Real Madrid tardaría 4 años en volver a ganar la Liga, y la Champions se convirtió en una obsesión inalcanzable, cayendo una y otra vez en octavos de final. El hombre que salvó a Florentino Pérez del despido fue echado simplemente por él mismo. Luego de su turbulenta salida del Real Madrid y un breve paso por el Besiktas de Estambul, se le dio la oportunidad de dirigir a la selección española, lo que sería un antes y un después para la Roja. Pero para comprender la verdadera hazaña de Vicente del Bosque debemos retroceder antes de su llegada. La selección española había ganado la Eurocopa bajo la dirección de Luis Aragonés, pero a pesar de este título, este fue destituido debido a los malos resultados, la presión de los medios y la mala comunicación que este tenía con sus jugadores, dejando de esta forma a la selección española sin rumbo. Entonces llegó él, con su calma habitual. Con la selección española bajo su cargo, la clasificación al Mundial de Sudáfrica fue impecable, 10 partidos, 10 victorias. Pero en el fútbol nada es perfecto, ya que en el primer partido el sueño casi se desvanece. La inesperada derrota 1-0 contra Suiza fue un jarro de agua fría, un eco de viejos fantasmas. La presión se disparó, pero Del Bosque, lejos del pánico, se mantuvo inalterable. Luego de este tropiezo, España se levantó. Partido a partido demostró un fútbol de toque exquisito, con una defensa férrea hasta llegar a la final con Holanda. Un partido en donde el marcador no se movió sino hasta el minuto 116, cuando llegó el gol de la mano de Andrés Iniesta. Por primera vez en la historia, la Roja tocaba el cielo. Mientras tanto, en el banquillo, Vicente del Bosque observaba con serenidad, sabiendo que había guiado a una nación entera a la gloria eterna. La generación dorada no se detuvo ahí. Después del Mundial, la tensión entre los jugadores del Real Madrid y el Barcelona amenazaban con fracturar el vestuario. Pero Del Bosque nuevamente demostró que su influencia trascendía cualquier camiseta, y fue de esta forma que llegó a la Eurocopa del 2012 sin un 9. Debido a esto, Del Bosque no dudó en adaptarse. De esta forma, creó un sistema basándose en el falso 9 que Pep Guardiola usaba en el Barcelona. Con la magia de Silva, Iniesta y Fábregas, España fue imparable. Un torbellino de toque y movimiento que arrasó en la final 4-0 contra Italia. Una exhibición de fútbol total. Con esto, Vicente del Bosque se convirtió en el único técnico en la historia en ganar un Mundial y una Eurocopa con la misma selección. Un logro que pocos han podido siquiera soñar, convirtiéndose esto en una consolidación de su legado. Pero el fútbol, como la vida, es un ciclo implacable.
Y para Del Bosque, el telón de su carrera más brillante caería en el escenario más vibrante. El Mundial de Brasil 2014, aquella noche de debut frente a Holanda fue realmente una pesadilla. Un histórico 1-5 que nadie pudo prever. El rostro de Iker Casillas, la impotencia en el campo, los fantasmas del pasado parecían regresar. Pero esta vez, la generación dorada parecía agotada, superada. La derrota ante Chile sería una eliminación temprana, un golpe durísimo, el fin de una era dorada. Del Bosque, fiel a su estilo, asumió la responsabilidad total, sin excusas. Este sabía que el ocaso era inevitable, que el ciclo había llegado a su fin. Incluso en la Eurocopa del 2016, España solamente era una sombra de lo que fue. Teníamos que aceptarlo. La magia se había agotado. Pero incluso con ese final agridulce, su legado es inmenso. Aunque su carrera en clubes fue cortada injustamente y su etapa más brillante finalizó con un ocaso natural en la selección, su lugar en la historia como el único técnico que lo ganó absolutamente todo está más que asegurado. Un maestro silencioso cuyo eco de grandeza resuena más fuerte que el grito más apasionado.